Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Padre, gracias por tu palabra. En esta noche, Señor, hemos escuchado, Dios, esta porción de la palabra, Señor. Oramos, Señor, delante de ti en esta hora para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, de una manera poderosa. Que tu palabra en esta noche pueda correr, ser glorificada, Dios, de una manera grande, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate en esta hora con poder, con autoridad, Dios mío. Que hoy tu presencia, Señor, pueda moverse. Que hoy tu Espíritu Santo pueda hacer la obra de una manera poderosa en cada uno de nuestras vidas. Que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, Señor, y la pongamos por obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, llévate toda distracción, todo obstáculo, toda oposición del enemigo. En esta noche quede sin poder y sin autoridad. Y que en esta hora haya plena libertad de tu espíritu para recibir tu palabra con gozo y alegría. Gracias te damos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden aplaudir la gloria de Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Quien vive y a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Hoy le hemos puesto aleluya por la voluntad del Señor a este pasaje, a este tema. Gloria al nombre del Señor, a esta enseñanza de esta noche. Tipos de suelos. Tipos de suelos. Amén. Y hablando de los tipos de suelo, el Señor Jesús, aleluya, como siempre solía enseñarle a los discípulos y a los que estaban allí con él, les enseñaba la palabra del Señor claramente. Aunque algunas ocasiones, como en esta ocasión, el Señor les habló por parábola. Y los discípulos, al terminar el Señor la parábola, le preguntaron qué significaba, porque no lograban comprender. Entonces Jesús les declara y les dice: a ustedes, aleluya, es necesario que les hable claramente, que les explique la palabra de Dios. Pero aquellos, aleluya, que han cerrado sus oídos y su corazón a Dios, aleluya, aunque escuchen la palabra no la van a entender. Aunque escuchen el mensaje no lo van a comprender, porque se le ha dado tinieblas sobre sus ojos para que no vean con claridad la palabra del Señor. Pero Jesús le dijo: a ustedes les es necesario que les hable claramente, que le explique la palabra del Señor. Y no porque Dios haga acepción de personas, sino que cada persona siempre labra su destino. Cada persona es responsable de cómo viva su vida. Y en los tiempos de Jesús y en toda la Escritura, hubo gente que aunque se le habló, se le predicó, se les enseñó, aunque vieron milagros, nunca creyeron. Nunca abrieron su corazón a Dios. Nunca conocieron, se dieron a conocer los propósitos y los planes de Dios para su vida. Es por eso que llega tiniebla, que llega oscuridad. Es por eso que el corazón de muchos, aleluya, es engrosado. Es por eso que, aleluya, la vista de muchos, bendito Dios, llega ceguera espiritual. Porque ellos mismos han cerrado su corazón para entender y obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús en muchas ocasiones usó este método de parábola
Y la parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. En literatura es un relato simbólico que enseña una verdad moral o espiritual. Amén. La parábola es colocar una cosa al lado de otra. Entonces Jesús, para darle un mensaje a sus discípulos, era necesario muchas veces colocar al lado de una enseñanza, colocar al lado, aleluya, un mensaje, aleluya, con una verdad espiritual que les pudiese a ellos levantar, aleluya, de su estado. A su nombre sea la gloria. La parábola del sembrador explica cómo diferentes personas reciben el mensaje del reino de Dios. Escuche bien. En la parábola del sembrador explica cómo diferentes personas reciben el mensaje del reino de Dios. En la parábola se compara el corazón del ser humano con un terreno, con un tipo de suelo. Se compara el corazón del ser humano. Se usa vocabulario relacionado con la agricultura para explicar la importancia de tener el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Amén, a su nombre sea la gloria. Usando, aleluya, la agricultura, Jesús le da un mensaje espiritual, les da un mensaje lleno de verdad a sus discípulos acerca de que esa semilla que iba a ser sembrada necesitaba un tipo de suelo apto para que esa semilla pudiese ser productiva al sembrarse. Hay que entender que no en todos los tipos de suelo son aptos para que la semilla pueda ser germinada y producida. Para que una semilla pueda ser, aleluya, pueda producir lo que se espera, ese tipo de suelo en que se va a sembrar la semilla tiene que tener todas, aleluya, tiene que estar apto, tiene que tener todas las condiciones necesarias para que esa semilla pueda producir el fruto. Para que pueda llegar, aleluya, el tiempo donde esa semilla ya no sea una semilla, sino que sea una planta, y después no sea una planta, sino que ya se considere como un árbol. Esto nos habla de que el propósito de Dios siempre es progresivo para nuestras vidas. Dios siempre va a iniciar desde algo pequeño hasta llegar a una estatura mucho más alta. A su nombre sea la gloria. Así que si nosotros espiritualmente estamos como comenzamos al principio, tenemos que revisarnos, porque nuestra espiritualidad tiene que ir creciendo constantemente. Amén. Dios no trabaja, Dios, aleluya, Dios trabaja desde lo pequeño para llevarlo a lo grande. A su nombre sea la gloria. Así que no es necesario que la persona sea totalmente preparada en los estudios para, aleluya, recibir la palabra, para que Dios pueda actuar en él. No, Dios necesita a alguien pequeño para él, aleluya, engrandecer su poder y su gloria en la vida de esa persona. A su nombre sea la gloria. Entonces los tipos de suelo es, aleluya, representado, es comparado, aleluya, con el corazón del ser humano. El corazón del ser humano es el tipo de suelo en que la semilla es sembrada. El sembrador es todo aquel, aleluya, que predica la palabra. El sembrador es todo aquel que lleva un mensaje de salvación, de esperanza al ser humano. Cada vez que nosotros predicamos y hablamos la palabra, estamos siendo, aleluya, un sembrador. Estamos sembrando la semilla en los corazones. A su nombre sea la gloria. La palabra es la semilla que es sembrada. A su nombre sea la gloria. El terreno representa al corazón de cada persona donde se siembra la semilla. Y podemos ver el primer tipo de suelo en el versículo 5. Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto a ¿qué? Al camino y fue hollada
y las aves del cielo la comieron. Dice que mientras el sembrador caminaba, dice que parte de esa semilla cayó, aleluya, junto al camino, y fue hollada, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Pero cuando nosotros leemos el versículo 12, puede leer conmigo. Allí Jesús explica detalladamente lo que significa o a qué se estaba refiriendo con la parábola del sembrador. Versículo 12, mire lo que dice. Y los de junto al camino son los que oyen, y viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La palabra, la semilla, o la palabra en este caso, tiene como propósito en cada persona producir o generar, aleluya, fe para una salvación. Dice que la semilla que cayó junto al camino llevaba un propósito. ¿Y cuál era? Que la persona creyera para que fuese salva. Amén. Pero este tipo de suelo junto al camino no es apto para que la semilla pueda producirse, para que la semilla, aleluya, pudiese, aleluya, arraigarse en el suelo y pudiese producir, pudiese crecer, aleluya. No, este tipo de suelo no, aleluya, era apto para la semilla. ¿Por qué no era apto este tipo de suelo? Porque, aleluya, junto al camino, este tipo de suelo junto al camino representa un terreno duro. Y el terreno duro no es apto para que la semilla pueda ser sembrada. Aleluya, por la condición del terreno, porque hay una dureza, y esa dureza, aleluya, impide que la semilla pueda hundirse y pueda producir. Por eso, como les dije al comienzo, no todos los tipos de suelo están aptos para una semilla. No todo tipo de corazón está apto para la semilla de la palabra de Dios. Y este suelo junto al camino representa un corazón endurecido, representa un corazón cerrado, representa un corazón de dureza que no permite que la palabra, la semilla, pueda producirse. Es por eso que vemos personas, aleluya, que se les habla, se les predica, se les enseña a ver milagros, ver respuestas, Dios los liberta, Dios hace algo, pero nunca creen. Tienen su corazón endurecido a la palabra, a la semilla. ¿Es culpa del predicador? ¿Es culpa de la palabra? ¿Es culpa de Dios? Es responsabilidad de cada persona cómo tiene su corazón. Ahora hay que entender que todos llegamos a Dios con un corazón sucio, contaminado, con un corazón vuelto nada, con un corazón vacío, con un corazón alejado de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios empieza a limpiar nuestro corazón. Amén, a su nombre sea la gloria. Dios empieza a hacer ese trabajo de limpieza a nuestro corazón. Y es allí donde la palabra, la semilla comienza a ser, aleluya, plantada en nuestros corazones. Y vemos que al pasar el tiempo, esa palabra va produciendo en nuestras vidas, va produciendo un cambio, va produciendo una transformación. Podemos ver cómo nos levantamos, podemos ver cómo nos consagramos para Dios, podemos ver cómo, aleluya, le servimos a Dios, podemos ver cómo guardamos nuestra vida para Dios, porque es un corazón apto para la semilla. Pero aquel corazón endurecido nunca le da la oportunidad a Dios de que Dios ejerza un cambio y una transformación en sus vidas. La semilla nunca falla, la palabra nunca falla, ni mucho menos Dios, aleluya, nunca falla. El problema está en el tipo de corazón.
El problema está en los tipos de suelo. El problema está en los tipos de creyentes, en los tipos de personas que muchas veces, aleluya, no le dan a Dios esa oportunidad de que Dios ejerza una obra poderosa en sus vidas. Su nombre sea la gloria. Porque ¿qué quiere producir Dios en nosotros? Fe para salvación. Fe para salvación. Dios tiene propósitos para nuestra vida, de que nosotros le creamos a Él para ser salvos. Porque la salvación viene ¿qué? Por la fe. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces este suelo junto al camino representa un corazón endurecido. Santiago, aleluya, capítulo 1, versículo 22. Mire lo que dice la palabra. Dice que, aleluya, los de junto al camino tienen la facultad de oír la palabra. Escuche bien. Tienen la facultad de oír la palabra. Y la Biblia dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y cuando nosotros leemos el versículo 12, dice: y los de junto al camino son los que ¿qué? Oyen la palabra. Esas personas que tienen un corazón endurecido tienen la facultad de oír la palabra. Porque si ellos no tuvieran la capacidad de oír y de escuchar, hay una excusa. Pero delante de Dios, aleluya, nadie podrá presentar una excusa. Nadie podrá decirle a Dios: yo nunca oí, yo nunca escuché. Porque todos tenemos la facultad de oír y de escuchar. Y en algún momento de nuestra vida, aleluya, en esta tierra logramos escuchar un mensaje de la palabra. Para que no tengamos excusa delante de Dios, delante del trono, aleluya, su nombre sea la gloria. Donde Dios, aleluya, donde Cristo no le pregunta a la persona: ¿por qué nunca creíste? ¿Por qué nunca te convertiste? No podrá decir: no, es que yo nunca escuché. Porque el Señor le irá mostrando cada una de las oportunidades que tuvo la oportunidad, aleluya, valga la redundancia, de escuchar la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero no basta con oír, sino sé qué, hacedor de la palabra. Allí es donde comienza a cambiar la cosa. Todo entra por donde. Dice que el oír viene ¿qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios viene por el oír. Cuando nosotros escuchamos, allí entra la palabra de Dios, entra nuestro corazón, aleluya, y comenzamos, aleluya, a poner por obra, a ser hacedores de la palabra. Y allí es donde esa semilla comienza a producirse. Y luego viene el diablo, que el Señor lo reprenda, y quita de su corazón la palabra para que no crea ni se salve. O sea, ¿quién está allí atento a ver, aleluya, quién recibe la palabra? El enemigo. Está allí preparado, dispuesto a ver quién es el que recibe la palabra o no. Y si no la recibe, él llega y se toma la palabra. La palabra que nosotros tenemos que tomar, la palabra que nosotros tenemos que apoderarnos. Cuando no la creemos, cuando no la recibimos, viene el enemigo y roba la palabra. Porque él es un ladrón por experiencia. A su nombre sea la gloria. Siempre trata de hurtar la palabra, la semilla. Representa a esas aves del cielo que están allí esperando para comerse, para apoderarse de la semilla. A su nombre sea la gloria. Porque hay un corazón endurecido. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que habla Pedro, aleluya, en su capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? A quien devorar. Y les roba la semilla a aquellos que tienen un corazón endurecido. A su nombre sea la gloria.
Mucho cuidado con la dureza del corazón, porque esto no permite que nosotros avancemos y crezcamos en el Señor. Dios quiere limpiar nuestro corazón. Dios quiere sanar ese corazón que viene herido. Dios quiere sanar ese corazón que viene golpeado. Dios quiere sanar ese corazón, aleluya, que viene, aleluya, ultrajado por el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesucristo es experto en sanar los corazones. Jesucristo es experto en sanar los corazones y hacerlos unos corazones limpios y aptos para recibir la palabra de Dios. No hay excusa de lo que has vivido. No hay excusa de cómo te ha tratado la vida. No hay excusa de que te traicionaron, de que te golpearon, de que te mintieron, de que te, aleluya, aborrecieron. No hay excusa para que Dios ejerza su obra en nuestra vida, porque Dios lo que le interesa es que rindamos el corazón delante de Jesucristo y Él pueda hacer su obra perfecta en nuestra vida. No importa cómo llegue el corazón delante de Cristo, Jesucristo puede sanarlo. Jesucristo puede sanarlo, puede limpiarlo, puede preparar un corazón dispuesto para la obra y los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que muchas personas colocan como excusa lo que han vivido, lo que les ha pasado, que me abandonaron, que me traicionaron, que esto, que lo otro, y eso permite, aleluya, que el enemigo siempre robe la palabra, robe la semilla. Y le echan la culpa a Dios. Y le echan la culpa al pastor, le echan la culpa al líder, le echan la culpa al hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero tienen su corazón cerrado a la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18, mire lo que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Siguiente: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿A qué lleva un corazón endurecido? ¿A buscar a Dios? El corazón endurecido pierde la sensibilidad. Ya no le importan las cosas de Dios. Ya no le importa guardarse, consagrarse para Dios. Cuando hay un corazón endurecido, pierde la sensibilidad y se entrega, escucha bien, a la lascivia, se entrega a la impureza, se entrega al pecado, se entrega a la maldad. Por eso usted ve personas allá afuera entregados al pecado, entregados a la impureza, aleluya. Les hablan, le predican, pero sigue viviendo en su impureza, sigue viviendo en su pecado. Es porque su corazón está endurecido. A su nombre sea la gloria. Y son entregados, aleluya, a la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bendito sea el nombre de Dios, porque no hay sensibilidad. Y la sensibilidad en nuestros corazones es lo que nos lleva a nosotros a humillarnos delante de Dios. La sensibilidad en nuestros corazones es lo que nos permite a nosotros quebrantarnos delante de Dios. Es lo que nos lleva a nosotros a humillarnos delante de Dios y a reconocer que fuera de Dios nada podemos hacer. Que separados del Señor nada podemos lograr. Que una vida lejos de Dios, aleluya, independiente a Dios, es una vida que perece. Es una vida que se seca, es una vida que se marchita, es una vida, bendito Dios, que no tiene esperanza ni tiene futuro. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Mucho cuidado con la dureza del corazón. Salmo 95, versículo 8, dice la palabra del Señor: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masat en el desierto, aleluya, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido
mis caminos. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué pasó? Ellos endurecieron el corazón y Dios dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. ¿Qué produce un corazón endurecido? Aleluya. Que nos rebelemos delante de Dios. ¿Qué produce un corazón endurecido? Aleluya. Que resistamos a Dios, a su nombre. Que tentemos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué hace? ¿Qué produce o qué consecuencias trae un corazón endurecido? Aleluya. Que Dios, aleluya, nos entregue a la perdición. ¿Qué pasó con ellos? Murieron en el desierto y solamente quedaron los jóvenes, los niños. Los de 20 años hacia abajo quedaron y los demás edad hacia arriba murieron en el desierto, perecieron. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Y la dureza lleva a una persona a la muerte, lleva a una persona a la perdición. A su nombre sea la gloria. Avancemos. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué dice? La ahogaron. Segundo tipo de suelo, entre espinos. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Este segundo tipo de suelo, de pedregales, de piedras, aleluya, hace que la semilla no pueda producir el fruto. Hace que la semilla no se pueda arraigar aleluya, porque es un terreno lleno de piedra, es un terreno lleno de roca, y eso obstaculiza a que, aleluya, que la semilla pueda enraizarse en el suelo. O sea, las piedras vienen siendo un obstáculo para la semilla. A su nombre sea la gloria. Suelo pedregoso. A su nombre sea la gloria. El terreno pedregoso simboliza a personas que reciben el mensaje con alegría. Escuche bien. Reciben el mensaje ¿con qué? Con alegría, con gozo. Pero no nos fiemos por el gozo y la alegría que algunos, aleluya, reciban la palabra. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero al carecer de raíz, una fe profunda, no perseveran y se apartan ante las dificultades o persecuciones. Estas personas creen por un tiempo, pero fallan cuando llegan las pruebas, ya que su fe no es lo suficientemente sólida. Tienen la facultad de oír y recibir la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Y la raíz es lo que sostiene la planta. Usted ve un árbol bien grande, lleno de hojas, frondoso, pero lo que sostiene a ese árbol son las raíces. Sin raíces ese árbol no puede echar para arriba, se seca, se muere. A su nombre sea la gloria. Y así hay personas que llegan al Señor, reciben la palabra con gozo, con alegría, se gozan en el mensaje, pero al salir allá afuera se le olvida el gozo y la alegría. Porque llegan las pruebas, llegan las dificultades, se levanta el hijo, se levanta el papá, se levanta el hermano, en la empresa se levantan los jefes, se levantan los amigos y perdió el gozo. Se apagó el gozo, se fue la alegría.
A su nombre sea la gloria. ¿Sabes por qué? Porque no tienen raíces. Y las raíces, aleluya, es lo que hace que un cristiano se mantenga gozoso y alegre, aún en los momentos de prueba, aún en los momentos de adversidad, aún en los momentos, aleluya, de problemas, aún en los momentos de necesidad, aún en los momentos adversos. Las raíces, aleluya, nos mantienen arraigados en el Señor. Es necesario que un cristiano tenga raíces. Persona que un día usted vio en la iglesia y luego no lo vio más, fue porque nunca tuvo raíces. Persona que usted un día vio en el Señor, aleluya, pero después lo vio en los carnavales enmaicenados, fue porque nunca tuvo raíces. A su nombre sea la gloria. Las raíces, aleluya, simbolizan firmeza, estabilidad, sostenimiento. Las raíces, el sostenimiento, la permanencia y la estabilidad que necesita un árbol para mantenerse en pie. A su nombre sea la gloria. Y nosotros como cristianos necesitamos raíces profundas en nuestra vida que nos puedan dar esa firmeza y esa estabilidad. ¿Por qué? Porque van a venir las pruebas. La Biblia lo registra, que van a venir las pruebas, van a venir las persecuciones. El Señor lo dijo, aleluya, lo profetizó, aleluya, que a sus discípulos, que a todo aquel que siguiera al Señor, aleluya, lo iban a perseguir. Los iban a vituperar, los iban a señalar, iban a hablar de cuánta cosa mintiendo. Pero el Señor dijo: gozaos. Gózate cuando hablen, pero es mentira, gózate. Que esta prueba no te haga tambalear, que esta prueba no te haga ir de la iglesia porque están hablando de ti. No, las raíces profundas te hacen mantener, aunque hablen mal de ti, aunque hablen algo mintiendo, aunque venga la prueba, aunque venga aleluya, las dificultades. Necesitamos raíces profundas, y más en este tiempo. En este último tiempo necesitamos revisar nuestras raíces, porque el tiempo se acaba, el tiempo se agota. El Señor viene pronto por su pueblo, por su iglesia, y ya hay muchos cristianos que ya no tienen raíces. Y apenas venga el primer viento, el primer sacudión, se van para el suelo, porque no tienen raíces. En este último tiempo necesitamos estar más afirmados en el Señor, aleluya, como nunca, porque el día del Señor está cerca. Y el Señor Jesús dijo: cuando vean todos este tipo de cosas, de señales, cuando vean todos este tipo de cosas, de acontecimientos que hoy están sucediendo, que hoy estamos viendo, el Señor dijo: aleluya, erguíos, porque vuestro Redentor, vuestra redención está cerca. Su nombre sea la gloria. Aquel que ha de venir vendrá por su pueblo, por su iglesia, pero se necesita una iglesia que tenga raíces. Necesita una iglesia que esté firme en la palabra. Se necesita una iglesia parada en la brecha, que no dude de los propósitos de Dios, que no dude de lo que Dios quiere hacer con su vida. Que no se deje cautivar por las cosas de este mundo, que no se deje envolver, que no se deje ilusionar, que no se deje atrapar por las cosas de este mundo. A su nombre sea la gloria, porque ese día está cerca. A su nombre sea la gloria. Y es triste ver las iglesias vacías cuando tienen que estar llenas. Es triste ver, aleluya, cristianos, aleluya, que han perdido el amor, la pasión por congregarse. A su nombre sea la gloria, teniendo el tiempo, aleluya, disponible para hacerlo, y no lo hacen. ¿Cuántos han perdido la intimidad con el Señor teniendo tiempo para hacerlo, pero no lo hacen? Perdieron la sensibilidad, ya no tienen raíces. Y cuando venga el primer viento van para el suelo. Porque ¿qué los va a sostener? Nuestra fe en el Señor nos va a sostener. Y nuestra fe es esa raíz que nos, aleluya, nos da estabilidad. Bendito sea el nombre del Señor.
Hebreos capítulo 10, versículo 23, mire lo que dice. Hebreos capítulo 10, versículo 23, mire lo que dice. Mantengámonos que firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y alguien que fluctúa es alguien que tiene movimiento, que está de un lado, que está de otro. Pero el Señor dice, aleluya, la palabra dice, mantengámonos firmes. O sea, que tengamos estabilidad, sostenimiento, que estemos, aleluya, en una posición estable, sin fluctuar, sin movernos. Aleluya, la profesión de nuestra esperanza, aleluya, sin movernos de lo que nosotros hemos sido llamados, porque el camino del Señor es una profesión para nosotros. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y hoy en día hay muchas personas que fluctúan como el agua, están en movimiento, pero no el movimiento de Dios, sino un movimiento contrario. O sea, no fluctúe, no te muevas de donde Dios te puso. No te muevas, aleluya, donde Dios te estableció, porque donde Dios te estableció te quiere hacer producir, quiere que tú produzcas fruto, quiere que tú avances, quiere que tú crezcas, pero no fluctúes, aleluya. A su nombre sea la gloria. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Mire lo que dice. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estad firmes, aleluya, bendito Dios. ¿En dónde? En la fe. Y esa fe son nuestras raíces. Una persona que tiene fe tiene raíces en el Señor, aleluya. Se porta varonilmente, a su nombre sea la gloria, y se esfuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando, aleluya, este tipo de semilla cae en los pedregales, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, recibe la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen en algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, cuando viene el tiempo de la prueba, el tiempo de la prueba es lo que mide a un cristiano. Es lo que le da la medida a un cristiano. A su nombre sea la gloria. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos echarle la culpa a la prueba ni a la tentación de que nos haga caer, porque el Señor dijo que aleluya, no dará una tentación, aleluya, no dejará ser tentado más de lo que nosotros podamos resistir, sea más de nuestra capacidad, sea lo que nosotros vivimos, las pruebas, las dificultades. Nosotros tenemos la capacidad para avanzar en medio de todo tipo de dificultades, porque el Señor también, aleluya, dará con la tentación, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. A su nombre sea la gloria. Y hay personas que nunca encuentran la salida y caen en esa tentación, caen en medio de esa prueba, porque no, aleluya, tenían fe, porque no tenían raíces. A su nombre sea la gloria. Siguiente versículo para ir culminando. Versículo 8. Otra parte cayó en buena. Versículo 7, perdón. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué?
la ahogaron, a su nombre sea la gloria. La ahogaron, aleluya. Versículo 14, mire lo que dice, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, a su nombre sea la gloria. O sea, esa semilla que cae entre espinos, los espinos provocan que la semilla se ahogue. Se ahoga, a su nombre sea la gloria. Y cuando la semilla se ahoga, muere, a su nombre sea la gloria. Así que mucho cuidado, que el enemigo lo quiere ahogar. El enemigo nos quiere coger por aquí y ahogarnos. Pero el Señor nos ha prometido que nosotros somos más que vencedores. A su nombre sea la gloria. Y hay cristianos ahogados que vienen a la iglesia, levantan sus manos, pero están ahogados. ¿Por qué están ahogados? Porque dejaron entrar los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y estos ahogan la semilla, su nombre sea la gloria. La que cayó entre espinos son los que oyen, tienen la facultad de oír también, pero yéndose son ahogados por los afanes. ¿Y qué es el afán? Se refiere a un gran esfuerzo, escuche bien, deseo intenso o preocupación por algo, pudiendo significar diligencia, ansia por lograr un objetivo, o una angustia mental por las cosas del día a día, como problemas económicos o familiares que generan ansiedad y distraen la mente. Se utiliza para describir tanto un impulso positivo, que es un afán de superación, como negativo, preocupación excesiva. O sea, el afán puede referirse como a algo bueno o algo malo. Está el afán por las cosas buenas dentro de la voluntad de Dios, pero está el afán que nos lleva a pecar y a enredarnos en las cosas del mundo. Y muchos cristianos son ahogados por el afán. El afán los ahoga. Ese deseo intenso, preocupación por las cosas materiales, a su nombre sea la gloria, que distraen su mente, distraen su propósito y los hace extraviar. La palabra dice, Filipenses capítulo 4 versículo 6, dice la palabra: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. La Biblia dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echando toda ¿qué? Vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, muchas veces tenemos ansiedad, muchas veces las cosas que vivimos, las necesidades provocan en nosotros una ansiedad, pero esa ansiedad, ¿dónde tiene que ser echada? En la presencia del Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, cuando en medio de las necesidades echamos esa ansiedad, ese afán de aleluya, de lo que nosotros necesitamos delante de Dios, Dios cuida de nosotros. Y como Él cuida de nosotros y echamos nuestro afán y nuestra ansiedad sobre Él, Dios va a proveer todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero el cristiano que vive en el afán de este mundo termina ahogado. Lo siguiente que puede ahogar a un cristiano son las riquezas. ¿Y es mala la riqueza? No, el asunto es cómo tú tomas, aleluya, te mueves en medio de la riqueza. A su nombre sea la gloria. Dice: el pecado del amor a la riqueza se conoce como avaricia o codicia, considerando un pecado capital
en la teología cristiana, donde el deseo desmedido por el dinero y las posesiones materiales se convierten en la raíz de muchos males, llevando a la gente a desviarse de la fe y a cometer otras transgresiones como la deshonestidad, el fraude y la falta de caridad. Su nombre sea la gloria. Y eso lo dice 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10, que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿qué? De la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, el amor hacia el dinero, el amor desmedido hacia el dinero provoca que nos extraviemos de la fe. O sea, la codicia al dinero provoca que nosotros nos extraviemos de la fe, nos apartemos del Señor, nos aislemos, nos separemos del camino del Señor, porque hay un amor primordial para esa persona y es el dinero. A su nombre sea la gloria. Todos necesitamos el dinero, pero antes que el dinero, aleluya, tenemos que amar a Dios y buscar a Dios, que es el que provee todas las cosas. A su nombre sea la gloria. Placeres de la vida se refiere a cuando los disfrutes temporales se convierten en un fin en sí mismo, alejándonos de Dios y las responsabilidades. Alejándonos de Dios y las responsabilidades, como la lujuria, la glotonería, adicciones, alcohol, drogas, tecnología, la codicia y el egoísmo, que prometen felicidad pero dejan vacío, roban la paz y llevan a la perdición espiritual, contrastando con los placeres buenos y ordenados por Dios, como lo es el sexo marital o la comida moderada, que se vuelven pecaminosos al desordenarse y convertirse en ídolos. Diferencia entre el placer bueno y el pecado. Dios estipula en su palabra que nosotros tengamos placer de las cosas buenas. Amén. Pero el pecado está, aleluya, cuando tomamos placer de las cosas en este mundo fuera de la voluntad y de la palabra de Dios. Allí se convierte en pecado. La relación entre un hombre y una mujer, ese es un, aleluya, ese es un placer que Dios ha dado. Pero ¿cómo se convierte en pecado? ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando se hace, aleluya, fuera del matrimonio. Un placer bueno lo convertimos en malo cuando nos salimos del orden de Dios. La comida es buena, pero cuando tenemos ese deseo desbordado por la comida, se convierte en malo. Se convierte en algo pecaminoso porque estamos dañando el templo del Espíritu. Amén. Y muchos cristianos ignoramos esto y creemos que la comida hay que saber comer y saber alimentarse, porque podemos dañar el templo del Espíritu Santo, a su nombre. Un placer bueno lo podemos convertir en algo malo, a su nombre sea la gloria. Cuando hay desorden, se busca egoístamente y a despensa de otros. Causa daño, genera dolor, enfermedades, destrucción, ocupa el lugar de Dios, se convierte en un ídolo y en un fin en sí mismo. Cuando le damos lugar al placer, a lo malo, se convierte en un ídolo para nosotros. Se convierte en un deseo, aleluya, desmedido, a su nombre sea la gloria. Y es algo que engaña, promete mucho, pero roba la paz y la comunión con Dios. Deja vacío al ser humano. A su nombre sea la gloria. Siguiente para culminar. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. A su nombre sea la gloria. Cuarto suelo, aleluya, es la buena tierra.
Dice, aleluya, el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. Todos tienen la facultad de oír, pero en este tipo de suelo, aleluya, dice que es un corazón que bueno y recto. O sea, refiriéndose a un corazón limpio, a un corazón sano, a su nombre sea la gloria. Y esto es una disposición interior de integridad, de honestidad, de nobleza, que busca agradar a Dios, escucha y retiene la palabra y persevera en hacer bien, reflejando así la piedad y rectitud en la vida diaria, produciendo frutos de virtud y evitando la hipocresía. Su nombre sea la gloria. Un corazón bueno y recto, que lo que se siembra en ese corazón da fruto, porque trabaja con honestidad y con integridad. O sea, es un tipo de suelo apto para que la semilla pueda ser sembrada y produzca fruto. Pero ¿cuál es ese fruto? Dice que, aleluya, dice que fruto con perseverancia. Y dan fruto con perseverancia. Y la Biblia nos habla acerca del fruto de ¿qué? Del Espíritu. Amén, a su nombre sea la gloria. La Biblia nos habla del fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el fruto del Espíritu. Este es el fruto que debe, aleluya, reproducirse en el corazón del creyente. Y ese fruto se da ¿con qué? Con perseverancia. Y la perseverancia es algo constante, continuo, que no pare. A su nombre sea la gloria. Y eso hace el Espíritu en nuestra vida. Coloca su fruto en nuestro corazón y ese fruto no para. Esa vida cristiana no para. Esa esencia del cristiano no para. A su nombre sea la gloria. El éxito no se mide por lo que una persona puede poseer. El éxito de un cristiano no se mide por lo que pueda poseer materialmente. El éxito de un cristiano se mide porque nazca el fruto del Espíritu en su vida. Y ese fruto permanezca con perseverancia. Coloquémonos de pie en esta hora. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban al Señor?